Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo 3. Hola, Noriko, perdón. Hola, Liz hermosa, no te preocupes. Hoy empezamos el capítulo 3 de Tu realidad inmortal, ¿ok? La vida de Gary. Ay, perdón, mis niñas. La vida de Gary, capítulo 3 de Tu realidad inmortal. ¿No hay preguntas, mis niñas, dudas, comentarios? ¿Todo va bien, en orden? Bueno, voy a empezar a leer, es la página 87 del libro físico, ¿ok? Ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar, por favor, con toda confianza, abre el microfonito y me dice. Y comienza con esto que dice, nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Así es. A lo largo de las semanas siguientes, dice Gary, recordé ocasionalmente lo que Arten había dicho sobre el ego y preguntar, ¿realmente prefería matarme antes de que yo acabara con él? Sabía que el curso mismo dice que el ego es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. Este no era un pensamiento agradable, pero también sabía que el curso dice, y atención, subrayamos dos puntos y entrecomillado, no tengas miedo del ego. Él depende de tu mente. Y tal como lo inventaste, creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. Y ahí esta frase es fuertísima porque nos deja toda nuestra responsabilidad. Así como tú lo creaste, tú desvanécelo. Solo es cuestión de una decisión. De modo que empecé a sentir que Arten no estaba intentando darme miedo, sino simplemente informarme de con qué me estaba o me tenía que enfrentar. ¿Cómo puedo resolver un problema si no sé cuál es? También me pareció interesante que el curso usara la palabra desvanecerlo. Atención con esto, porque me estaba dando cuenta de que el universo de tiempo y espacio es un hechizo, un encantamiento gigantesco bajo el que me había puesto a mí mismo. Ahora mi trabajo era disiparlo, renunciando a mi creencia en el ego. Un profesor al que había escuchado durante demasiado tiempo. Ahora, yo creí en el Espíritu Santo, pero eso no significaba que el ego no me tentaría, por supuesto. El ego siempre va a estar ahí. Había sido tentado toda mi vida. De hecho, según el curso, el ego me tentaba a considerarme a mí mismo como un cuerpo. Ahora yo era un efecto de todas mis circunstancias y no su causa. Ahora era un cuerpo que había sido causado por otros cuerpos. De ese modo, no era culpa mía. Yo no había pedido nacer, era culpa de mis padres. Ellos lo hicieron. Después venía toda aquella historia de por qué las cosas fueron como fueron. Pero por supuesto, la verdad es que yo había pedido, y ojo, atención, subrayamos esto, mis niñas, yo había pedido nacer. Y el mundo que encontré era exactamente el mundo en el que había pedido nacer. Nada se sale del orden, todo opera dentro de ese perfecto o esa perfecta sincronía. Nada se sale del orden y esto nos debe de ayudar para que cada vez que suceda algo y mi mente quiera decir es que esto, ¿por qué? ¿Para qué? Todo, sin excepción alguna, todo opera un orden. Todo responde a una decisión. Nací en Salem, Massachusetts. No saques conclusiones de este hecho. No había brujas en Salem hace 300 años. Todas se trasladaron ahí en los 70.
Ahora lo de las brujas es una atracción turística que viene muy bien a la población. Mis profesores me habían dicho que los juicios de Salem fueron un clásico ejemplo de la proyección de la culpa inconsciente. Había que encontrar a alguien que fuera la causa del problema y cualquier excusa era válida, siempre que fueran ellos y no tú. Pero todo viene y va y siempre acaba llegándote el turno. Mi madre era virgen, simplemente no lo llevaba a rajatabla. De acuerdo, no era una virgen. Por supuesto, la madre de Jota tampoco era una virgen, pero es una bonita historia. Fui prematuro, naciendo 2 meses antes de la fecha señalada. Pesaba menos de 1,5 kilos y los médicos no esperaban que sobreviviera. En aquel tiempo los bebés tan pequeños no solían hacerlo. Me pusieron en una incubadora y me dejaron en una esquina, como diciendo buena suerte, niño. Y así fueron las cosas durante un tiempo. Las madres no se vinculaban inmediatamente con el bebé como se hace actualmente. Fue perfecto. Tenía todas las excusas del mundo para sentirme o para estar jodido. Nací con escoliosis, una curvatura muy notable en la columna, pero no lo averigüé hasta que tenía 31 años de edad. No teníamos dinero. En la década de los 50, la gente que no tenía dinero ni seguro de salud no recibía tratamientos médicos y es agradable ver cómo algunas cosas no cambian. Mirando atrás, puedo ver que la escoliosis me dejó sin energía. Cuando tienes la columna mal formada, como yo la tenía entonces, la energía no puede circular. Es como si el cerebro enviara una señal al cuerpo, pero la línea telefónica estuviera cortada y el mensaje no llegase. Entonces, yo no sabía qué es la mente. Atención, qué es la mente y no el cerebro, la que dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Seguí estando a merced de los efectos en lugar de la causa. Como resultado de esto, era un adolescente sin mucha energía. Solo iba a la escuela porque tenía que hacerlo. Uno de los años falté a clase 30 días lectivos y me amenazaron con expulsarme. Después de la escuela solía sentarme delante del televisor y no quería hacer gran cosa. Mis padres empezaron a preocuparse. Todos mis amigos estaban buscando trabajos, saliendo con chicas y pasándoselo bien, mientras yo me quedaba sentado ahí, sin ningún deseo ni ambición. Esto hacía que me sintiera diferente, como si hubiera algo erróneo en mí. Este es exactamente el camino del ego. Y pregunta, ¿qué es la culpa sino el sentimiento de que hay algo erróneo en ti? Estoy seguro de que me sentía deprimido, pero la gente no prestaba atención a la depresión en los años 60. Ahora todo el mundo está deprimido y todo el país toma medicamentos para remediarlo. Pero entonces era como si me dijeran, ¿deprimido? ¿Qué quieres decir con eso? Consigue un trabajo. Por fortuna para mí, vino a los Estados Unidos un grupo inglés llamado los Beatles. Recuerdo que un día iba caminando por Beverly, Massachusetts, la ciudad donde viví la mayor parte de mi vida, o la primera parte de mi vida, que está justo al norte de Salem, en la costa. Entré en una tienda llamada Hayes Music, donde ponían discos para que la gente pudiera escucharlos y decidir si comprarlos o no. Alguien pidió al dueño que pusiera un disco de aquel nuevo grupo que estaba teniendo tanta publicidad y que iba a salir en el programa televisivo de Ed Sullivan Show. La canción era She Loves You. Después de escuchar aquella canción de 2 minutos y medio, nunca volví a ser el mismo. El trabajo de George Harrison a la guitarra me hizo sentir escalofríos recorriendo mi columna. Y eso fue genial porque yo nunca sentía nada en la columna. En ese momento supe exactamente lo que quería hacer.
sería guitarrista. Y me convertí en guitarrista. No tuve que hacer un gran esfuerzo para encajar esa idea en mi vida. Mi padre, Rolly, tocaba la guitarra y mi tío Doug era uno de los mejores profesores de guitarra de Nueva Inglaterra. Había tocado en la radio nacional, NBC, antes de la televisión, cuando la radio era el medio más importante. Si hubiera querido viajar, podría haber hecho una gran carrera como guitarrista. Y lo mismo era cierto para mi padre, que además cantaba muy bien. Ambos formaban parte de un grupo de los años 40, los Moonlight Surrenders, pero decidieron no viajar por motivos familiares. Acabaron ganándose la vida lo mejor que pudieron en la zona de Nueva Inglaterra, tocando juntos en varias bandas y también como solistas. Mi futuro tío fue quien presentó a mis padres. Ambos eran almas amables, del signo de Piscis, y empezaron a salir inmediatamente. Yo también nací bajo el signo de Piscis. Mi madre Louise y mi abuelo también eran músicos, pero hasta que escuché a los Beatles yo no había sentido el deseo de serlo también. George Harrison, que Dios le bendiga, fue mi primer falso ídolo. Le tomé como modelo para tocar la guitarra, aunque aprendí las bases con mi tío Doug. No llegué a ser un gran guitarrista. Hace falta mucha determinación, energía y ambición para ser grande en cualquier cosa, sea cual sea. El talento natural no es suficiente. Hace falta trabajo para desarrollarlo. Pero sí que llegué a ser un buen guitarrista. Tenía suficiente habilidad musical que había heredado y suficiente gusto para hacer que mi instrumento sonara bien. Finalmente conseguí el éxito en mi profesión. Cuando me llegó el momento de graduarme en la escuela secundaria en 1969, me encontré en una situación difícil. No quería ir a la universidad. Detestaba la escuela. No podía entender cómo tomaban unos temas tan fascinantes y conseguían hacerlos tan aburridos, pero lo lograban. Tampoco podía soportar los clichés y las dinámicas de pertenecer a un grupo y no a otro. Quería estar fuera de todo aquello. Solo quería tocar mi guitarra. Pero había una guerra en Vietnam. Ahí morían cientos de soldados americanos cada semana, sin contar la cantidad que eran heridos y quedaban lisiados. No me gustaba la idea de tener que ir a la guerra, pero el reclutamiento era obligatorio. Tampoco quería ir a la universidad, pero si no iba, no me concederían la prórroga y sería clasificado 1A, lo que significaba que podía ser reclutado y enviado a Vietnam en cualquier momento. No tenía la suficiente convicción política como para estar dispuesto a huir a Canadá o evitar activamente el reclutamiento de algún otro modo. Mi escoliosis no me salvaría del servicio militar a menos que fuera rico y tuviera conexiones políticas e influencias. Después de todo, podía caminar. Fui clasificado 1A en marzo de 1970. Por fortuna para mí, un hombre llamado Richard Nixon fue elegido presidente en 1968 y asumió el cargo en el 69. Yo le despreciaba su promesa electoral de que tenía un plan secreto, entrecomillado, para acabar con la guerra. Cuando asumió su cargo, sin duda supo guardar un secreto. Me preguntaba cómo la gente de mi país podía ser tan estúpida, pues hizo falta más tiempo para retirar al ejército de Vietnam del que se tardó en ganar la Segunda Guerra Mundial. No obstante, después de jurar el cargo, Nixon me hizo uno de los favores más grandes que nadie me ha hecho nunca. Consiguió que el Congreso adoptara el sistema de reclutamiento por lotería. La cosa funcionaba así. Había unas bolitas con fechas escritas, como las bolas de una lotería. Introducían en el bombo los 365 días o 66 si era un año bisiesto, y el orden en que salían las bolas determinaba el orden en que serían llamados a fila los reclutas que cumplieran los años ese día.
El orden en el que sale la fecha de tu cumpleaños es tu número de reclutamiento. Si la fecha de tu cumpleaños sale dentro del primer tercio, digamos de la 1 a la 122 más o menos, es casi seguro que serás llamado a filas. Si estás en la parte media desde el 122 hasta el 244 aproximadamente, la cosa está en el aire. Pero si la fecha de tu cumpleaños es extraída en el último tercio, es decir, entre el 244 y la 366, casi no tienes posibilidades de ser reclutado. El 1 de julio de 1970 se realizó el sorteo para mi fecha de nacimiento. Me recuerdo rezando al estilo antiguo. Por favor, Dios, haz que mi número salga hacia el 300 para que no tenga que preocuparme de esta porquería. ¿Se fijan cómo dice? Estaba rezando al estilo antiguo. Cuando salió la fecha de mi cumpleaños, el 6 de marzo, fue la número 296. A la edad de 19 años era libre. Había obedecido todas las reglas y había tenido la suerte de quedar libre. No tenía que preocuparme por el reclutamiento. Era libre de tocar la guitarra y vivir feliz el resto de mis días, ¿cierto? Pero las cosas no funcionaban así en este mundo. Y atención, subrayamos. Si resuelves un problema en el universo del tiempo y el espacio, surge el siguiente problema. Así es como está montada la cosa, así es como está montada la cosa para que sigas buscando las respuestas en el lugar equivocado, donde los problemas parecen estar ahí, allá afuera del mundo, en lugar de donde realmente están, que es en la mente que originalmente causó el verdadero problema. El siguiente que me creé, entonces, fue que empecé a beber y después bebí más. Seguidamente empecé a fumar mucha hierba. Y eso resume casi todo lo que hice en la década de los 70. Yo sabía que aquello no estaba bien y que estaba arruinando mi vida. No tocaba mucho la guitarra y estaba borracho en multitud de ocasiones. Era un mal hijo y solo vivía para tener una oportunidad más de estar colocado. Mis padres murieron en la década de los 70 y me sentí terriblemente culpable por cómo me había comportado y por algunas cosas que les había dicho. Durante esta época deprimente de mi vida, intenté encontrar un modo de lidiar con mis hábitos de beber y fumar, aunque ciertamente no veía la hierba como mi principal problema. Claro. Nunca me metí en problemas si me limitaba a fumar hierba, pero cuando bebía, el lado oscuro se adueñaba de la situación. Por algún motivo nunca me sentí cómodo en Alcohólicos Anónimos, aunque sabía que su terapia funcionaba para mucha gente. Yo era un juerguista que no bebía continuamente y usé eso para justificar que no era un alcohólico. No obstante, reconocí que tenía un problema. En uno de los intentos de superarlo, decidí que me iba a convertir en un cristiano renacido. Y lo hice, pero aquello se agotó al poco tiempo. Más adelante volví a intentarlo. Renací un par de veces en la década de los 70. Lo bueno de aquella época es que leí la Biblia y resultó ser una experiencia muy interesante. Había muchas cosas en la Biblia con las que estaba de acuerdo. Por ejemplo, la idea de que Dios es amor. Eso tenía sentido para mí. Era iracundo y vengativo y ajustaba cuentas con la gente. Eso no tenía sentido para mí. ¿Cómo podía hacer ambas cosas? Y ahí entran los cuestionamientos que empieza tu almita a recordarte. La Biblia era demasiado conflictiva como para resultarme verdadera. No obstante, cuando leía las partes en las que hablaba Jesús, como el Sermón de la Montaña, que contenían tantos hermosos pasajes sobre el amor y el perdón, aquello sí que me parecía verdad.
Pero había algo más en la naturaleza de la voz de J que me resultaba familiar. Sentía que le conocía. No podía decirlo con precisión, pero por algún motivo sentía que era mi amigo y que podía hablar con él. No era algo religioso. Nunca he sido religioso. Me gusta bromear diciendo que en invierno soy budista y en verano nudista. Aunque no podía permanecer en el seno de la cristiandad, nunca renuncié a esta relación que sentía con J y que ha continuado hasta el día de hoy. Incluso cuando Arten y Purse empezaron a aparecer ante mí, yo seguía hablando con J entre sus visitas. Para mí, él es la manifestación del Espíritu Santo, aunque está claro que Arten y Pursa también lo son. No me di cuenta de por qué sentía una conexión tan cercana con J hasta que Arten y Pursa me lo explicaron al final de su primera serie de apariciones. Después de mi incursión en la religión organizada, ¿se acuerdan a qué se refería esa última parte? Sí, sí. Aquel era el apóstol Mateo. Sí, muy bien, Mary, qué hermosa. Cuando sientes familiaridad con J, con el curso, con todo lo que tiene que ver más allá de la religión, es porque de alguna u otra manera estuviste cercano a J, a Jesús. Gracias, Mary, qué hermosa, muy bien. Después de mi incursión en la religión organizada, que incluyó 2 bautismos, volví a la bebida. Y no sé si la habría dejado nunca de no haber tenido la oportunidad de participar en una experiencia de 2 fines de semana de un entrenamiento llamado EAST que venía a Nueva Inglaterra desde California. El entrenamiento, como lo llamábamos, fue desarrollado por Werner Erhard y tomaba material prestado de otras disciplinas tales como el Zen y la cienciología. Era una brillante fusión de ideas metafísicas avanzadas, un conocimiento sofisticado de cómo funcionaba la mente y una serie de ejercicios destinados a producir una experiencia en los participantes. Hice esta formación en el Ramadain, perdón, en el Ramadain, estoy yo como en el Ramadá, no, Ramadain, al este de Boston, en diciembre de 1978. Ese fue el punto de inflexión, atención mis niñas, ese fue el punto de inflexión en mi camino espiritual durante esta vida, durante las décadas de los 70 y los 80. Yo no pensaba en términos espirituales, pero mirando atrás, puedo ver, ojo, puedo ver que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi mente en todo momento. Finalmente, la formación EAST fue vendida y evolucionó tomando otras formas. Uno de los temas clave de este entrenamiento era hacerte responsable de tu vida. Se trataba, y atención mis niñas, vayan subrayando, se trataba de no ser una víctima. Hey, no barking. Ay, mi Be Karen, a good girl no and nos no presumas, barking. mi Karen y nos oye. Good, Milan. No nos presumas tu inglés, mi Karen. Karen, no pasa nada. Se trataba de no ser una víctima. Contenía un par de ideas que posteriormente, ojo, vería explicadas con más detalle en el curso, como esa gran lección del libro de ejercicios. No soy la víctima del mundo que veo. Lección maravillosa del curso. El EAST también explicaba qué es el ego desde el punto de vista budista y que la mente es una máquina de supervivencia y la realidad no es lo que suponemos. De hecho, explicaba que lo que vemos con los ojos no es real. Los orígenes de toda esta era filosófica. Lo que vemos con los ojos no es real. ¿Y qué es más real? Lo que no vemos. Fue una introducción muy auspiciosa a los temas espirituales y metafísicos. Y también supuso el principio de mis experiencias, por supuesto. Durante el entrenamiento,
tuve lo que describiría como mi primera experiencia mística. A un grupo de unos 20 de nosotros, se nos dijo que subiéramos al escenario, delante de 200 personas. Se nos dijo que nos mantuviéramos en silencio, inmóviles, y que simplemente miráramos a la multitud. Después de un par de minutos, yo recomencé el ejercicio y volví a mirar a la gente. Era como si todos los presentes en la sala estuvieran moviéndose en cámara lenta. He descubierto que en muchas de estas experiencias hay una intuición asociada que te dice, de manera poco estructurada, cuál es su significado. De algún modo, simplemente lo sabes. En este caso, cuando vi a la gente moverse de manera surrealista a cámara lenta, la experiencia asociada a ello, aunque no duró más de un minuto, fue que yo era quien estaba haciéndolo. Era yo quien se estaba encargando del tiempo y del espacio. Podría hacer que se acelerara o que se ralentizara. El tiempo no era algo que me estaba siendo hecho a mí, sino algo que yo mismo estaba haciendo. No venía hacia mí, venía desde mí. Esto suponía una inversión de causa y efecto, y solo fue el principio de mi proceso de aprendizaje sobre el tema, pero un principio fascinante. También fue la primera de una serie de experiencias místicas, generalmente muy visuales, que aparentemente durarían el resto de mi vida. Como consecuencia de realizar la formación IST y de hacerme responsable de mi vida, algo cambió en mi mente inconsciente. La gente cree que lo que les dirige son las creencias, atención mis niñas, que tienen en su mente consciente y que pueden controlar su mente cambiando sus pensamientos negativos por otros positivos. Esto no es cierto cuando contemplas el gran cuadro, la imagen general. El impacto positivo de esa práctica solo será temporal. Lo que realmente nos dirige son nuestras creencias inconscientes, las cosas que no podemos ver. Un curso de milagros nos ofrece un modo de sanar y retirar las cosas que están ocultas en los profundos valles de la mente inconsciente. Muy pocos profesores espirituales hacen algo a este nivel. La formación IST, al reconocer la diferencia entre causa y efecto, tuvo un efecto en la mente inconsciente de muchos de los participantes, incluyéndome a mí. Y esto a pesar de que la formación, como casi todas las demás disciplinas, no comprendía el cuadro completo ni incluía el método relativamente rápido de deshacer el ego que aprendería a lo largo de los años con mis amigos ascendidos. Pero son los pininos, ¿no? Son los comienzos. Todas comenzamos con alguna filosofía o algún estudio que tiene que ver más a veces con la forma física que con lo verdaderamente espiritual, pero es lo que nos empieza a impulsar a adentrarnos más en toda esa sabiduría. O sea, de primera el curso de milagros, bueno, yo no hubiera podido. Yo tuve primero que estudiar 5 o 6 años otras cosas para medio ir preparando a la mente de la verdad absoluta. Y aquí viene una nota que dice, el entrenamiento IST fue desarrollado en 1974 y un curso de milagros se publicó en 1976, 11 años después de que comenzara su transcripción. ¿Ok? Nunca vi una copia de un curso de milagros hasta la primera semana de 1993. El simple hecho de saborear el verdadero poder generó una situación en la que tomé la decisión inconsciente de cambiar mi vida y ponerme bien. Aunque en ese momento esa decisión estaba fuera de mi conciencia,
Sus efectos se hicieron patentes en mis pensamientos conscientes y en mi comportamiento. Mis niñas, esto va subrayado y lo van para estudiar, ¿eh? Porque quien diga que me puede explicar lo que acabamos de leer, esto quiero que lo estudien y que tomen algún ejemplo de su vida, de su experiencia personal y traten de aplicarlo. Como una decisión inconsciente, aparentemente, empieza a generar efectos conscientes. A partir de ahí, en unos pocos años me convertí casi en el polo opuesto de mí mismo. Mi amigo Dan Stepnuk y yo pusimos en marcha una banda de música. Dan era un gran cantante y ya habíamos trabajado juntos en otras bandas anteriormente, pero esta vez teníamos compromiso y disciplina. Fue Dan quien me introdujo al entrenamiento, entrecomillado. Nuestro grupo era excelente y pasé de ser un guitarrista que no trabajaba mucho a trabajar 5 o 6 días por semana. Y a menudo 2 veces al día, los fines de semana. También organizaba las actuaciones de la banda y en pocos años conseguí que tuviéramos cubierto el calendario para los 2 años siguientes. Empezamos a ser conocidos en Nueva Inglaterra y estábamos ganando un buen dinero. Era divertido tener éxito. La gente me reconocía por la calle porque me habían visto tocar y mis parientes ya no pensaban que era un inútil. Recuperé el tiempo perdido y en los años 80 viví el equivalente de 2 décadas significativas para compensar los 10 años que había tirado por la borda. Salía mucho y hacía todo aquello que mi tiempo libre me permitía. Caminar sobre brasas ardientes, saltar en paracaídas y divertirme todo lo que no me había divertido. Aún no sabía que todo era un sueño. Pensaba que era real y estaba dispuesto a sacarle el máximo partido, ¿no? Las creencias solo se vive una vez y no sé cuánta cosa rara, ¿no? Cuando llevaba un par de años tocando en la banda, conocí a una mujer llamada Karen. Karen. Ella era mi tipo de mujer, pero yo siempre me había mostrado muy tímido con las mujeres. Cuando tenía 14 años, un acné muy agudo destruyó mi confianza. A partir de entonces me resultaba casi imposible acercarme a una mujer y ponerme a hablar con ella. Por algún motivo, Karen y yo empezamos a salir. Nos sentíamos cómodos el uno con el otro y en el plazo de 1 año y medio nos casamos. En muchas ocasiones, el matrimonio resultaba difícil y más adelante dije públicamente que cada uno de nosotros era la mejor lección de perdón para el otro. Totalmente. 1 año después, la decisión que había tomado de ponerme bien atrajo a mi espacio, y lo pone entrecomillado, como decimos en IST, otra de sus manifestaciones. Oí hablar de un quiropráctico llamado Bruce Hedendal, que tenía consulta en Gloucester, y también era el quiropráctico del Ballet de Boston. Era un genio en su especialidad. Cuando fui a verle, aún no tenía mucha energía para hacer las cosas que quería en mi vida. Y él me habló de la escoliosis. Sacó un espejo y me mostró la curvatura de mi columna que yo nunca había visto. Bruce trabajó conmigo y en el plazo de 2 meses, la mayor parte de la escoliosis desapareció. No todos los quiroprácticos son iguales, pero yo encontré a uno genial. 2 años después, Bruce se trasladó a Florida, lo que me causó una gran desazón. Pero él ayudó a incrementar mis niveles de energía lo suficiente para que pudiera hacer lo que quería sin sufrir. Mi escoliosis no estaba completamente curada. Hasta el día de hoy sigo sin ser una persona muy energética y probablemente nunca lo seré. Pero para 1982 podía funcionar satisfactoriamente y eso ya me parecía un milagro. Durante la década de los 80 mi camino espiritual empezó a acelerarse. Para mostrarte lo nueva que era la espiritualidad, para mí, al principio de la década,
Recuerdo haber hecho un seminario de ISTE en el Hotel Bradford de Boston. Nos dividieron en pequeños grupos de 4 personas para poder compartir nuestras experiencias. Yo estaba sentado frente a una mujer muy sofisticada e inteligente que era profesora de Harvard, y debo admitir que me sentía intimidado por su éxito y su nivel de educación. De repente, empezó a hablar de una mujer llamada Jane Roberts, que estaba canalizando, entrecomillado, a un antiguo ser llamado Seth, que tenía miles de años. Seth hablaba y daba información iluminada a través de aquella mujer. Recuerdo haber mirado a la profesora y haberme preguntado con incredulidad, ¿lo dice en serio? ¿Se cree realmente eso? ¿Cree realmente que eso puede ocurrir? 23 años después yo me presentaba delante de grupos de gente y les contaba que 2 maestros ascendidos se me habían aparecido en persona en el sofá de mi sala de estar. No pude evitar sentir que probablemente habría alguien allá afuera entre el público que estaría pensando, ¿lo dice en serio? ¿Se lo cree realmente? ¿Cree realmente que eso puede ocurrir? A lo largo de los próximos años, leí libros sobre espiritualidad. Yo no era un gran lector, pero disfruté de algunos de ellos. Cuando leía libros de budismo, hinduismo y taoísmo, me daba cuenta de que ya sabía la mayoría de las cosas que enseñaban. El estudio de la reencarnación me hizo pensar que ya sabía todas esas cosas intuitivamente, porque las había estudiado antes, en otras vidas. Mis recuerdos espirituales estaban volviendo a despertar en mi mente. En 1983, 4 años después del deceso de mi madre y 7 del de mi padre, tuve un sueño que no se pareció en nada a los sueños normales. Fue real, o al menos tan real como cualquier otra experiencia que yo había tenido. Mis padres vinieron a mí. No hubo necesidad de decir nada. Ambos caminaron hasta mí y los 3 estuvimos estrechamente abrazados durante largo tiempo. Fue una experiencia de amor total. Yo los sentí ahí conmigo. Sus toques eran reales y me estaban diciendo, no con palabras, sino con su amor, que todo estaba bien. Me estaban absolviendo, perdonando y amando. Fue tan real que supe que estaban bien y que por su parte todo estaba perdonado. Eso no quiere decir que yo me hubiera perdonado completamente, pero esta experiencia fue al mismo tiempo un símbolo, ojo, y un puente que cruzar. Me di cuenta que no tenía que sentirme culpable el resto de mi vida. Entendí que lo único que mis padres habían querido para mí era felicidad y amor, y aquella hermosa y liberadora comprensión permanecería conmigo el resto de mi vida. También experimenté con la meditación. En lugar de aprender lo que hacían otros, yo parecía saber lo que tenía que hacer y desarrollé mi propia técnica. No obstante, no me tomaba el tiempo suficiente para practicar y perfeccionarla. Eso ya vendría después. A lo largo de los años siguientes, mi habilidad visual mística se agudizó. Cuando me iba a la cama por la noche, cerraba los ojos, y mientras me mantenía tumbado y despierto, veía escenas como una película que pasaba delante de mis ojos. Parecían ser imágenes de vidas pasadas, y a menudo tenían sonidos. De vez en cuando establecí una conexión entre una persona que veía en mí, película del tercer ojo, que era como yo las llamaba, y una persona que conocía en esta vida. Las escenas a menudo eran sorprendentes. Una podía ser de indios americanos cazando, hablando en grupo o caminando a lo largo de un río. Otras eran en un barco o frente a la chimenea en una pequeña casa. No siempre entendía lo que estaba viendo o cuándo y dónde tenían lugar los acontecimientos. A pesar del mito popular, el Espíritu Santo, atención mis niñas, no siempre descifra las cosas. Es como si te guiara y te diera pistas
hasta que tú mismo estés preparado para reconocer a dónde te está llevando. Esto es literal. Se te muestran piezas del rompecabezas, las que sean mejores para ti en ese momento. Y generalmente tú las ensamblas más adelante, cuando estás preparado poniéndolas exactamente donde tienen que ir. El famoso, ay, me cayó el 20, ¿no? A veces estas experiencias eran emocionantes, no era feliz. Y esta comprensión tuvo un fuerte impacto en mí. En los últimos años había hecho prácticamente todo lo que quería hacer, pero no me sentía así. ¿Llegaría a ser feliz alguna vez? ¿Qué tal? ¿Llegaría a ser feliz alguna vez? Durante la convergencia anónima, armónica, durante la convergencia armónica en agosto del 87, tomé la decisión de cambiar mi vida. Cuando se produce un alineamiento interplanetario como la convergencia armónica. Parece que está ocurriendo allá afuera, en el cielo, pero eso es solo un símbolo. Donde realmente está ocurriendo es en tu mente inconsciente. Después se muestra en el cielo. En un momento así, la gente está tomando decisiones a nivel colectivo, ojo, que cambiarán sus metas y actitudes, en algunos casos, sus lugares de residencia y sus profesiones. Me di cuenta de que quería dejar atrás mi vida acelerada y encontrar un lugar tranquilo donde poder pensar. Como había firmado muchos contratos, tardé más de 2 años en poder salir de la banda. Pero a comienzos de los 90 me encontré conduciendo a Poland Springs, Maine, con Karen y nuestro perro Nupi. Esta población solo estaba a 180 kilómetros de Beverly, Massachusetts, pero a todo un mundo de distancia. En cuanto viajas al norte de Portland, Maine, el estilo de vida no se parece nada al de Massachusetts, que es un lugar acelerado y sofisticado. En el norte de Maine, la vida es lenta y simple. Es el estado más boscoso de los Estados Unidos. El 90% de su superficie está cubierta de árboles. Ahí el aire es limpio, el agua clara y tiene la tasa de delincuencia más baja del país. Si quería paz y tranquilidad, había ido al lugar idóneo, pero si quería dinero, no había dado con el sitio ideal. Tenía una vaga idea de comenzar un negocio y ganarme la vida. Cuando llegué a Poland Springs, había muy pocos habitantes y ni siquiera había aceras en las calles. Debería haber investigado más, pero mi vida en Massachusetts me mantenía muy ocupado. Intenté ser agente de cambio en el mercado financiero, pero por más que aprendía, mi conocimiento de los mercados y su funcionamiento no me permitía ganar suficiente dinero como para pagar los gastos y además obtener un beneficio. Tenía muy poco capital y toda la situación era muy frustrante. La meditación me daba un respiro muy bien recibido. Llegué al estado de poder parar todos los pensamientos y alcanzar la quietud absoluta. Con la mente serena, a veces tenía la sensación de entrar en contacto con algo más profundo. ¡Ojo! Ese gran inconsciente colectivo que está debajo de la superficie. Tal como la mayor parte del iceberg está por debajo de la superficie del mar. La magnitud de estas experiencias era mucho mayor de lo que podía haber esperado. Era como si estuviera conectado o conectando con algo enorme y asombroso. No lo entendía completamente, pero lo experimentaba. Tenía algo entre manos y practicaba cada día. La meditación siempre me permitía tomarme un bienvenido descanso del resto de mi vida, que era un torbellino. Después de algún tiempo me di cuenta de que en realidad no me gustaba Maine, con sus duros y fríos inviernos. Yo era un chico de ciudad. A veces me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí?
No sabía que Maine era el lugar ideal para facilitar lo que vendría a continuación. Durante aquellos primeros 3 años hubo mucha tensión a nivel económico. Mi esposa y yo a veces discutíamos y nos chillábamos. Esto era el polo opuesto a la serenidad de la meditación. Nadie en el mundo podía irritarme tanto como ella. A veces estaba a punto de mandarlo todo al garete e irme a dormir a una playa en Hawái. Mi vida no había sido tan difícil desde los 70, pero había un sentimiento subyacente que me mantenía en marcha. No podía confirmarlo con ninguna prueba. Ojo, mis niñas, pero tenía un pensamiento recurrente en mi mente. El pensamiento de que había una buena razón para todo esto. En otoño del 92, todo el aprendizaje espiritual de los 14 años anteriores pasó por un momento de crisis. Llegué a la conclusión de que lo único que podía hacer era eliminar el conflicto en mi vida. Cualquier borracho que haya despertado con la cara contra la alcantarilla, habiendo sobrevivido, se ha dicho a sí mismo que tiene que haber una manera mejor de hacer las cosas. A finales del 92, después de 3 años en Maine, Arten y Pursa se me aparecieron por primera vez. En un par de semanas, empecé a darme cuenta de que efectivamente había venido a Maine por un motivo. A medida que transcurría el tiempo, comprendí que todo lo que estaba pasando no me podría, ojo, no me podría haber acontecido en ninguna otra parte. Los accidentes no existen y lo ocurrido durante el resto de la década y posteriormente me llevó a apreciar el hecho, ojo, de que cuando las cosas no tienen el aspecto que yo espero, es hora de dejar de cuestionar y empezar a confiar. Qué hermoso, ¿no? Repito, cuando las cosas no tienen el aspecto que yo espero, es hora de dejar de cuestionar y empezar a confiar, a soltar, a rendirme, no entiendo nada. En abril de 2004 hice mi segundo viaje del año a California. Visité San Francisco y la parte sur del estado. Uno de los días estuve alojado en el Hotel Hyatt de Sunset Strip, en Hollywood, a punto de montar en el ascensor para subir al tejado del edificio, donde se encontraba la piscina y desde donde podía apreciar la vista. De repente, se me acercaron 4 personas. Una de ellas una mujer. Se paró delante de mí y me dijo: "No te importa esperar hasta el siguiente ascensor, ¿verdad?". Aquello me sorprendió, pero entonces miré y me di cuenta de que uno de los individuos no era otro que Little Richard, la estrella de rock. En la década de los 80, había tocado la guitarra en más de 3,000 conciertos y sentía mucho respeto por los grandes músicos. Le dije a la mujer: "Claro, pasada adelante". Entendí que su trabajo, ojo, consistía, en evitarle tener que lidiar con los fans y los fotógrafos. Y me parecía bien dejarles usar el ascensor antes que yo. Entonces, dice Gary, sucedió algo fantástico. Al ver que les dejaba pasar primero, Little Richard vino hasta mí y me dijo: "¿Te parece bien?". Estamos de acuerdo que eso no hubiera sucedido si él hubiera tomado, obviamente, otra actitud. Sí, no hay problema. Me alegro de verte, le respondí. Entonces, Little Richard, una leyenda para cualquiera que conozca la historia del rock and roll, me miró directamente a los ojos y dijo: "Yo también me alegro de verte". Cuando montó en el ascensor pensé: vaya, este es el hombre cuya voz imitó Paul McCartney en Long Tall Sally y me ha dicho que se alegra de verme. Fue un momento divertido para mí y enseguida pensé que había sido un encuentro santo. Asimismo, cuando llegué a casa,
me propuse alquilar una película que había visto una vez titulada Un loco suelto en Hollywood, en la que Little Richard hace un excelente papel como vecino estrella de rock. A finales de abril ya era tiempo de la siguiente visita que Arten y Pursa me habían prometido. Sabía que no se olvidarían de la cita. Y aquí le vamos a dejar mis niñas. Todavía falta un poquito más de la mitad para acabar ese capítulo. Y no lo quiero dejar a la mitad. Pero ¿por qué creen mis niñas que Gary, y supongo que orientado y guiado por sus maestros, decide hacer medio capítulo de todo esto que nos acaba de platicar de su historia personal? Porque si pusieron atención, que espero así haya sido, y puedan también como asemejarlo en su vida personal, hay varios puntos muy importantes. Uno, que hay un detonante en tu experiencia física que te lleva a ese primer contacto espiritual, que quizá no tiene nada que ver con lo máximo espiritual que vas a estudiar, porque insisto, de primera instancia, en mi caso, el curso no me hubiera sido nada útil, de hecho, ni siquiera lo hubiera comprendido, pero hay un detonante en todos los procesos. Gary lo tiene claro, y yo creo que todo el mundo lo tenemos claro, ese momento donde se dio ese punto de quiebre, ese punto de inflexión, donde volteaste y dijiste, tiene que haber una mejor manera, tiene que haber otra manera, si no mejor, otra manera de poder hacer esto. Y partiendo de eso se van dando o suscitando situaciones inexplicables, pero que tu alma ya te había anunciado, que no te son tan extrañas, que de hecho te son familiares. Y yo creo que esta parte donde Gary nos platica toda esta experiencia o esta parte donde da sus primeros pasos a este pues proceso de culminación espiritual enorme, es para que nos vayamos nosotros también asociando en cómo nuestro proceso personal también tuvo este cierto tipo de experiencias, de cómo hubo un detonante, de cómo hubo un momento en donde algo sin explicación se acercó a mí y me dijo, ven, toma el curso de milagros. Ay, no, qué horror. Religión, porque aparte la palabra milagros, en mi proceso está súper asociada a antes, obvio, a la religión, a la iglesia. O sea, yo no soportaba la iglesia, no soportaba las cruces y todo, como dice, de manera perfecta se iba como amalgamando para llegar al punto donde tú tuvieras la comprensión de que había algo más. Entonces, yo creo que Gary por eso le da medio capítulo a esta historia hermosa para que nosotras comenzamos a sentir esa empatía, esa relación en nuestro propio proceso. Dime, mi Erika hermosa. Pues también por algo se llama Tu realidad inmortal, ¿no? Porque de alguna manera nos va a ir llevando. Yo lo leí hace tiempo, obviamente es como si lo volviera a leer otra vez, Claro, pero de alguna manera creo yo que es, pues, vete en mí, ¿no? O sea, así es. ve lo que yo estoy pasando para que tú también asumas lo que puede pasar contigo. Yo creo que también por eso se llama Tu realidad inmortal. Así es. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como bien dice Gary, y como ahorita comenta Erika, es algo que nos pasa a todos y qué sucede en esa realidad que en cierto punto creemos verdad y en otra realidad donde verdaderamente es verdad absoluta. ¿Y cómo podemos ir jugando en esas dos realidades? Entonces, efectivamente, conforme vamos avanzando en los libros, vamos a ir viendo, perdón, mi niña, se me cortó. Conforme vayamos avanzando en los libros, que a mí me tienen fascinada, vamos a ir sintiendo como más empatía, como esa parte también donde Gary, ay, perdón, mis niñas, otra vez me fui. Que conforme avancemos en las lecturas, mis niñas, vamos a ir dándonos cuenta de cómo los procesos son tan parecidos, y cómo Gary ahorita nos platica de que oye a la señora decir, ay, es que canaliza y todo, ¿de qué me hablas? Y luego él vive esa experiencia.
habrá alguien allá afuera diciendo exactamente lo que yo decía la vez que vi a la señora. Entonces, muchas veces comenzamos los libros de Gary diciendo, güey, ¿de qué me habla? Y en el último, somos Gary. Literalmente, mis niñas, somos Gary. Entonces, qué padre que tengamos la oportunidad de leerlos. Y bueno, preguntas, mis niñas, dudas. Hola, yo creo que también es para o sea, nos enseña de que todos podemos ver, hacer lo que tú quieras, pero siempre y cuando estemos conscientes y por ejemplo, cuando se le aparece esta estrella de rock, también yo creo que fue una cosa tan maravillosa como a mí me pasó una vez en el centro que iba caminando y de repente veo a Tom Hanks. Así Wow. como que dije, si es, no es, o sea, me quedé así como que pasmada, pero dices, son unos instantes que, wow, bueno, yo me quedé así, no supe ni qué hacer, tomarme la foto, seguirlo, no supe pero bueno, ya, lo vi. Claro. Entonces son instantes muy padres, pero te digo, esto de la vida es como para que estemos más conscientes, Muy bien, ¿no? mi Pati. Ahorita Pati dice algo súper importante. Yo también cuando... Ay, otra vez se cortó. Perdón, mis niñas, perdón, perdón. No te ves, pero te escuchas. Ah, bueno, qué bueno, Sí. gracias, mi Marla. Qué bueno que no dije palabras altisonantes. Cuando yo recién también empecé con todo este estudio, me acuerdo que, ay, la que canaliza, a la que le habla a Dios, a la que oye. Y no, mis niñas, todos tenemos la capacidad de escuchar. De hecho, todos escuchamos. Ahorita lo dijo Patti, pero hay que tener la conciencia para recibir la información y desde qué punto recibo la información. Pero aquí no hay especiales, no hay seres preferidos, no hay elegidos. Bueno, por eso amo también el libro de Kenneth Wapnick. Todos somos llamados, pocos eligen escuchar. Así se llama el libro maravilloso que también es un must en todo lo que yo comparto. Entonces, efectivamente, y el hecho de que tengas esos momentos de encontrarte un artista, alguien lo vivirá viendo un artista como Patty, alguien lo vivirá recibiendo una carta, viendo un programa, viendo el cielo. Son mensajes, es la vida manifestándose a través de ti. Siempre te están tratando de decir algo, de anunciar algo, pero ¿qué pasa? Y vuelvo a lo que decía Patti, no somos conscientes. Lo vemos como algo más, como o muy mundano, o ay, qué suerte. Somos muy loables a decir, ay, qué suerte. La suerte no existe. La suerte no existe. Todo está completamente determinado. Hay que tener la conciencia de elegir esa determinación para llevarla a su propósito final, que es el bien, siempre el bien. Ok, mis niñas, ¿alguien más? Ay, pues qué lindo, este libro está hermoso y ya verán cómo vienen los demás. Bueno, disfrútenlo, las veo mañana a las que gusten. También el libro de los miércoles está de que te avientas del barranco, fabuloso, maravilloso. De todos modos, si no pueden entrar, ahí está en el canal de YouTube todas las clases o bueno, las sesiones. Y muchas gracias, mis niñas hermosas. Les mando un beso. Excelente inicio de Gracias. semana. Las amo. Gracias. Gracias a ustedes, mis niñas. Gracias. Besitos. Gracias. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias.